Entonces, el tema de hoy es relativo a las medidas sanitarias que se anunciaron realmente en el fin de semana, se publicaron para la Ciudad de México en el fin de semana y que vamos a ver qué realmente es lo que quiere decir. Hay básicamente, podemos decir que sí coinciden las medidas sanitarias a nivel federal y a nivel estatal, no 100%, pero son bastante compatibles. Entonces, ahora, el punto de las medidas sanitarias es evitar el contagio, ¿no? Eso finalmente es lo que queremos, lo que estamos deseando. Y eso es a lo que está enfocado todo todo lo que se ha publicado, ¿no? Si nos ponemos a ver, yo me puse a revisar lo que está, y lo pueden encontrar en la página del gobierno de la Ciudad de México. Podemos encontrar estos lineamientos, ¿no? que están publicados, y pues dependiendo de lo que cada quien se dedica, tiene que revisar lo específico para su área. Pero hay temas que son muy comunes. De entrada, una de las cosas que me dio mucho gusto es que se hace mucho hincapié en el uso de cubrebocas. Entonces, voy a sí hacer hincapié yo en esta plática de cuál es la controversia del uso o no del cubrebocas. Entonces, vamos a empezar por recordar cómo se contagia el virus. Es algo que pues, ha estado en todos lados constantemente, pero pues hay quien lo tiene más presente y hay quien no. Entonces vamos a estar, digamos, seguros de que sabemos cómo se contagia. El virus se va a contagiar básicamente por dos mecanismos. Lo que se llaman aerosoles y lo que se llaman fomites. Dentro de lo que se llama aerosoles, desde el punto de vista técnico, hay unos específicamente aerosoles y otras que son simplemente gotas que usamos que expelemos siempre que hablamos. Entonces, la cuestión es, el virus, para poder infectar a una persona, tiene que salir vivo, digo entre comillas vivo, porque los virus en general no consideramos que sean seres vivientes, o sea, pero bueno, es tema para otra, que si quieren mándenme la pregunta y si suficiente gente la pide, podemos hablar a fondo de qué es algo que está vivo. Pero finalmente el virus tiene que estar intacto, viable es el término que usamos, para poder infectar a una persona. Ese virus, pues normalmente tiene que estar húmedo y, y entrar a el cuerpo de otra persona en esas condiciones. Entonces, una forma de contagiarse es, si yo estoy enfermo y toso y me tapo la boca con la mano, en la superficie de mi mano quedaron un montón de virus, o sea, miles de estas partículas que pueden infectar a alguien más. Si yo con esa mano agarro un barandal, la persona que venga detrás de mí, al agarrar el mismo barandal, va a llenar su mano de virus. Si ahí todavía no infecta, el virus no entra por la piel, a menos de que tengamos una cortada o cosas así, pudiera ser, pero en general, mientras se quede en nuestras manos, estamos bien. Eso es bien importante que lo recuerden. De las manos va a entrar a nuestro cuerpo si yo me tallo la boca, me rasco, me tallo los ojos, o sea, va a entrar por las mucosas, va a entrar por la boca, por la nariz o
por los ojos. O sea, porque sí, que realmente tenemos mucha tendencia a taparnos a tallarnos los ojos con frecuencia y es como el virus va a poder entrar, ¿no? Entonces, tengan siempre en cuenta mucho ese proceso, ¿ok? De persona infectada a su mano, de la mano a un objeto, luego llega otra persona y lo lleva a su cuerpo. Esa es una forma que se puede transmitir y eso es digamos, lo que nos da miedo de contagiarnos al salir a lugares públicos o si nos traen el súper o si pedimos comida al exterior. Ahora, con poco tiempo que el virus esté en una superficie así, en general se inactiva, aunque sí se han encontrado virus días después, cuando estamos hablando de una superficie de metal. En realidad no está tan fácil agarrarlo. Ahí tiene que ser bastante inmediato para que funcione el contagio de esa manera. Y se necesita la parte de que yo me llevo las manos a la cara. Eso es a fuerza. De otra forma no se va a contagiar. Entonces, si estamos siempre conscientes de en dónde pusimos nuestras manos, si nos lavamos las manos con frecuencia o nos ponemos gel, puede ser cualquiera de las dos, es igual de efectivo, si no es que es más efectivo el jabón. El jabón en particular, de hecho, este virus en particular, no todos los virus son iguales, pero este virus está cubierto por una capa de grasa y el jabón deshace la grasa. Entonces, el jabón mata directamente a este virus. No necesita ser alcohol, no necesita ser antiséptico. Jabón puro, puro, digo, común y corriente, nos va a matar el virus. Entonces, ese es el énfasis de lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Los 20 segundos es para estar seguros de que haya entrado jabón bien a todos los espacios que hay dentro de nuestras manos. Y bueno, y las otras medidas que hay, que inclusive vienen en muchos de los lineamientos del gobierno, es pues evitar también llevar el virus en los zapatos y cosas así, que a lo mejor es un poquito una exageración, pero como están las cosas, este virus es extraordinariamente contagioso, extraordinariamente agresivo, o sea, fuera de nivel completamente de otros virus respiratorios que solemos ver. Entonces, pues es bueno ser exagerado. El otro punto de cómo se puede transmitir, entonces ya son las gotas y los aerosoles que uno expele al hablar. Yo al estar hablando, simplemente por estar hablando, estoy echando para afuera muchos virus, ¿no? Que, bueno, suponiendo que yo estuviera infectado, que hasta el momento creo que no estoy. Pero bueno, la cuestión es esa. Si yo soy una persona infectada, simplemente por hablar, estoy echando partículas virales. Había unos estudios pero que datan de los 30, o sea, ya de hace mucho tiempo, que decían que en realidad las gotas más gruesas que salían de nuestra boca caían muy rápido al piso y solo eran ya los aerosoles o las gotas más pequeñas las que podían viajar una distancia un poco mayor. Y de ahí se saca la distancia de 1,5 metros de separación. Algo que ha sucedido con esta pandemia es que la hemos podido analizar con una cantidad de tecnología que antes no había. Esta es apenas la tercera pandemia de los últimos 100 años. O sea, tuvo la pandemia de 1918 que mató entre 20 y 50 millones de gentes. Ahorita que están viendo las cifras de cuánta gente muere, imagínense 20 a 50 millones de personas. La segunda pandemia que hubo fue la del 2009 de México, que nos tiene que dar orgullo como mexicanos cómo se manejó, porque si China hubiera manejado esta como nosotros manejamos aquella, no estaríamos en la bronca que estamos. Y la tercera es la de ahorita. Ahora, dentro de
en ese lapso ha habido otras epidemias, ¿no? Por ejemplo, tenemos las de MERS y de SARS, que fueron en el 2003, 2004, y que realmente solo afectaron a Asia Oriental. También por coronavirus, nada más otro tipo de coronavirus. Entonces, de ahí, desde entonces, realmente se ha empezado a reestudiar un poco esos mecanismos de transmisión del virus a través simplemente de hablar y de respirar. Y de ahí viene una cosa que mucha gente atribuye, que cuando vemos la incidencia de infectados y de muertes en los países de Asia Oriental, o sea, hablando de China, Hong Kong, Taiwán, inclusive Mongolia, Japón, Corea del Sur, realmente ha pegado mucho menos duro. La cantidad de muertos ha sido muchísimo más baja, son órdenes de magnitud más baja que lo que ha habido en otras, en otras situaciones, en otros países. Perdón, un segundito. Entonces, la cuestión de que eso, la diferencia entre los lugares asiáticos y esto tiene que ver con que hay una cultura muy arraigada de uso de cubrebocas en esas sociedades, un poquito porque hace apenas van a ser 20 años que vivieron esas epidemias y un poco desde antes. También tienen una cultura de menos proximidad que nosotros, ¿no? El saludo más lejano, no es el abrazo y el beso. Entonces, eso es también una posibilidad que sea una de las razones que se haya propagado menos el virus ahí. Y también tienen sistemas de salud muy robustos, que cubren a toda la población, pero pues ahí sí es comparable a Europa. Y yo cuando estoy hablando de que hay una diferencia enorme de incidencia, estoy comparando sobre todo a Asia con Europa, no tanto con nosotros o con Estados Unidos, que también tiene un sistema de salud público bastante deficiente, ¿no? O sea, sino hablando realmente de los países de Europa que tienen muy buenos sistemas de salud. Cuando comparamos con sus pares en Asia, pues tenemos que en Asia se han enfermado dramáticamente menos. Y se han hecho estudios nuevos de cómo realmente, qué tamaño son las gotas que echamos para afuera cuando hablamos. Se usan tecnologías de interferometría láser. O sea, ha habido una cantidad de estudios muy interesantes que antes realmente no teníamos. Y por eso ha cambiado la estrategia, porque sí, al principio de la pandemia no se aconsejaba usar cubrebocas. De hecho, era importante el no usar cubrebocas para evitar que se acaben los cubrebocas, ¿no? Finalmente, quien definitivamente necesita cubrebocas de muy alta eficiencia es la gente que trabaja en el cuidado de las personas, los médicos que están en las salas de terapia intensiva, los médicos que están teniendo que hacer traqueotomías en estos pacientes, los que realmente son en la primera línea de esta guerra. Y pues sí había ya se había hablado de o sea, en proyecciones, porque esto no es nuevo, o sea, que se estaba esperando una pandemia, ¿no? Por eso todo el énfasis de las vacunas contra la influenza todos los años, porque sí sabía que el mundo estaba pues muy listo para algo así. Entonces, muchos estudios se habían hecho de que realmente uno de los peligros de que llegara una pandemia era que no iba a haber suficientes equipos de protección para los médicos y los enfermeros y gente que trabaja en los hospitales, que si se empiezan a morir como moscas, pues ahí sí el resto de la sociedad va a sufrir de más. O sea, se aumentaría muchísimo la mortalidad.
Entonces, por eso teníamos dos... y también un poquito de historia. En 1918, de las primeras cosas que se empezaron a querer usar para proteger a la sociedad fue cubrebocas. Y hubo, pues, casos muy sonados de campos militares enteros en donde se diezmaban los soldados el, porque con todo y cubrebocas o lo que sea, no se lograba contener la infección. Entonces teníamos la historia de 1918, los estudios de los 30 acerca de gotas al hablar y el problema de la sociedad en que vivimos, bueno, de los mecanismos de producción de cubrebocas y demás. Entonces, esa era la razón de que al principio de la pandemia no se le dijo a todo el mundo pónganse cubrebocas o busquen cubrebocas. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues esos estudios que les estoy diciendo. O sea, ya sabemos que cuando una persona habla, no es 1,5 metros lo que va a llegar los virus que expulsa. Está dependiendo de su tono de voz inclusive, pues estamos hablando de una nube de alrededor de 7, 8 metros a su alrededor. Entonces, va a depender mucho de qué tanto, si estamos hablando fuerte o no. Una cosa interesante es que dentro de los lineamientos que propone la Ciudad de México es que la gente en el transporte público, en el metro, no hable, trate de no hablar, trate de estar callada, o sea, y sobre todo no gritar, no cantar. O sea, se dan cuenta que esto va mucho en contra de nuestra idiosincrasia nacional, ¿no? O sea, la gente habla fuerte y pues también los italianos y los españoles, o sea, entonces ahí también tenemos una diferencia con los asiáticos, que puede ser otra de las razones que la epidemia haya pegado mucho menos allá. Entonces, junto con esto, también está el rollo de si los cubrebocas caseros funcionan o no. Y también de esto se ha encontrado, de repente, como todo en ciencia, hay unos estudios que encuentran una cosa, otros que encuentran otra. Por eso es la replicabilidad en ciencia. En ciencia nunca, la filosofía en ciencias yo nunca sé. Todo puede estar mal, ¿no? Entonces tenemos que repetir estudios, pulirlos, mejorarlos, y así vamos poco a poco adquiriendo conocimiento que nos va dando confianza de que sí sea cierto, ¿no? Entonces no es nada raro que un estudio diga una cosa, otro estudio diga otra cosa, alguien diga qué raro, ¿por qué estarían diferentes? Y encuentre la razón, y entonces vayamos cada vez sabiendo más de estas cosas. Entonces, se han hecho estudios de qué materiales caseros funcionan mejor que otros. Y sí se ha visto que, que hay materiales caseros que pueden funcionar prácticamente igual que los cubrebocas quirúrgicos, ¿no? Que realmente es una cosa fantástica porque son lavables, no los podemos hacer en casa. Entonces, el problema es que todavía no tenemos un consenso o la seguridad de qué, pero todo parece indicar que un cubrebocas casero de algodón bien trenzado, de algodón denso, con una segunda capa que puede ser de seda o de gasa también más o menos gruesa, nos puede dar este, muy buen resultado. Semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra. Si tú estás cansado, yo también. No puedo creer. Entonces, de ahí, entonces cuando ya juntamos todas estas cosas, nos damos cuenta que el cubrebocas, no necesariamente quirúrgico y desechable, sino que inclusive un cubrebocas casero de mejor calidad, que cubra muy bien, que nos tape bien la nariz y alrededor de la boca, que no deje escaparse aire, nos va a proteger tanto a nosotros como a los demás si es que nosotros estamos infectados. Entonces, el cubrebocas hay que verlo un poquito como las leyes de manejar borracho. O sea, alguien que no quiere usar
un cubrebocas porque está defendiendo su libertad, como vemos que pasa mucho más en Estados Unidos. Nosotros no tenemos tanto esa, pero sí se da mucho ahí. Que entonces es como que le dijéramos a alguien que estamos infringiendo su libertad porque no lo dejamos manejar borracho. El prohibirte manejar borracho te protege a ti y protege a los demás. Te protege a ti de no chocar y matarte tú y protege de que no vayas a matar a otra persona. Entonces, disminuir el contagio del coronavirus es completamente equivalente. El usar cubrebocas es exactamente lo mismo. Si tenemos una posibilidad de que esto nos esté afectando, es muy, muy útil. Y hay un estudio muy interesante que salió hace poco, en donde calculan cuánto realmente, de cuánto estamos hablando. Y, eh, y usaron, es un equipo de modelaje hecho de COVID-19 y incorporaron la eficiencia del cubrebocas y la compliancia de que la gente lo use para modelar qué tanto afectaríamos el contagio. Y encontraron que hay una cosa que se llama la R0 de un virus, y es qué tanto contagia. Este virus del COVID, el virus que causa el COVID-19, se maneja una R0 de 2.4, o sea que en promedio cada persona infectada infecta a 2.4 otras personas. Eso varía mucho entre distintos estudios. Ha habido otros que lo llegan a encontrar hasta 6 o inclusive más altos. Pero 2.4 es como que lo mínimo que más o menos aceptado de transmisión. Y en este modelo matemático, o sea, bueno, que analizan, dependiendo de la mascarilla y demás, encuentran que 50% de uso de máscaras, de cubrebocas, con una eficacia de 50% del cubrebocas en sí, reduciría el R0 de 2.4 a 1.35. Eso querría decir, con un R de 2.4, si tenemos 100 casos cuando empieza un mes, al final del mes tenemos 31,280 casos. Sí, eso es con un R0 de 2.4. Si podemos bajar el R0 a 1.35, que es lo que ellos proponen, que es la mitad de la gente usando cubrebocas y los cubrebocas con solo 50% de efectividad, bajamos el R0 a 1.35 y eso nos da, en lugar de 31,280 casos, 584 casos. O sea, lo bajamos dramáticamente. Entonces, eso para mí yo me empecé a interesar esto, empecé a seguir los números en otras partes del mundo porque dije, bueno, ¿qué puede ser que estén haciendo diferente en Asia? Y sí, primero dije, bueno, China, pues es que a China realmente no lo podemos confiar que estén dando los números, pero Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, todos con el mismo rango y todos con una diferencia tan grande con Europa. Entonces dices, algo tiene que haber ahí. Y si nos podemos saber, es pues, esas dos cosas que hemos estado hablando. La cultura de uso de cubrebocas en todos lados y sí una cultura más distante entre una persona y otra. Entonces, eso es muy importante. Ahora, sí a lo mejor pueden decirme, bueno, pero si yo no estoy infectado, no contagio. El problema es que el porcentaje de personas que se infecta de este virus y que ni se da cuenta que está infectada es muy alto. O sea, hay una proporción alta de personas pues que les va lo mejor que le puede ir a alguien en esto. O sea, ni cuenta se dan que se infectaron y ya se les quitó y ya son aparentemente inmunes, todo parece indicar que esto produce inmunidad y nada, y ni siquiera saben que les dio, ¿no? Pero el problema es que el tiempo que tuvieron, o sea, que no hayan tenido síntomas no quiere decir que no tuvieron el virus reproduciéndose. Y no quiere decir que no fueron infecciosos. Entonces, hubo un lapso de tiempo en donde todas esas personas sí infectaban a los demás. Y eso es lo que hace que esto se propague.
Entonces, ese es el punto. Sí se ha visto que de las gentes que van a dar síntomas, el promedio las dan en 5 días. O sea, si yo sé que entré en contacto con una persona infectada y me resguardo, la mayoría de esa gente que sí se infecta, que sí da síntomas, lo da en 5 días. El máximo ha sido 14 días, por eso sale el numerito de los 14 días, de que hay que guardarse 14 días en casa. Pero, y bueno, pero el periodo de infectividad del virus es máximo justo antes de que empiecen a dar síntomas. Entonces, si yo me infecté de alguien, voy a estar tan campante como que no me pasó nada, infectando a toda la gente a mi alrededor, hasta que me empiecen a dar síntomas, y entonces a lo mejor ya me hago la prueba y resulta y ya me guardo en mi casa, pero ya infecté a un montón de gente. La única forma que no esté yo transmitiendo la enfermedad sin saberlo es que yo me ponga cubrebocas y que yo me lave mis manos todo el tiempo y que yo cuide, o sea, pues las superficies que estoy tocando, ¿no? Entonces, por eso es la importancia que yo quiero dar del uso de cubrebocas, y por eso me gustó mucho que en los lineamientos del gobierno de la Ciudad de México se enfatiza en todos y cada uno de ellos el uso de cubrebocas todo el tiempo, el uso de cubrebocas en el transporte público, el uso de cubrebocas cada vez que estamos en público. Eso es bien importante y necesitamos, por favor, ver feo a los que no traen cubrebocas. O sea, sí es para protegernos a los demás, y es educarlos, ¿no? O sea, la gente no sabe esto que les estoy diciendo y es importante que lo sepan. A ver cómo nos va, porque en México somos así como que el absoluto colmo de la anarquía, ¿no? O sea, lo peor que puede suceder es que nos digan qué hacer, pero nada más no lo hacemos. Pero entonces siempre va a haber, pero sí corran la voz, ¿no? Por favor, en ese sentido. Dentro de este mismo tema, sí se ha visto que que los ambientes cerrados son mucho más favorecedores para el contagio del virus. Entonces, eh, otro de los lineamientos que hay en los distintos documentos que les digo están en la página del Gobierno de la Ciudad de México es que en lugar de usar aire acondicionado, y ahí estamos hablando de, de tiendas de abarrotes y cosas así, o inclusive del taxi, ¿no? O del Uber, o de cualquier ese tipo de situación, se está recomendando más abrir las ventanas que poner el aire acondicionado, porque sí vamos a reducir también el contagio de esa manera. Que no quiere decir que si entramos en un lugar como, por ejemplo, hay muchos edificios que no tienen ventanas, o sea, no hay posibilidad de abrir las ventanas y solo hay el aire acondicionado. Bueno, los aires acondicionados tienen filtros. No hay realmente razones para pensar que el virus se contagie significativamente a través de los aires acondicionados. El único caso que hubo muy demostrado es de un restaurante en donde había un ventilador y una persona sentada enfrente del ventilador estaba infectada y acabó infectando a todos los que estaban en las mesas que iban de ahí hasta la calle. Y los que estaban nada más cruzando como que el pasillito del restaurante, ninguno se infectó. Pero ahí no es el aire acondicionado, era un ventilador esparciendo pues, los virus que llevaba esta persona. Entonces, pues eso es un poco la cuestión tan importante que quería mencionarles sobre por qué antes no se recomendaban los cubrebocas y por qué ahora sí. Y cuál es la importancia de que sí le hagamos caso a eso. Ahora, hablando también del tema de contagio, mucha gente se preocupa del súper, ¿no? Ya sea del supermercado que uno va, si uno va personalmente, del supermercado si se pide a domicilio o de cualquier servicio que pidamos a domicilio de que nos traigan comida, hablando en este caso particularmente de comida.
no, aunque sí se ha visto que estos virus pueden vivir en superficies por hasta días, como les decía, realmente cuando se ha visto cuánto de ese virus es contagiable, es poco. Y si la superficie es más porosa, como cartón, entonces es mucho, se inactiva mucho más rápido. Entonces, la comida que piden a domicilio, que ven en bolsas de cartón, la bolsa de cartón en realidad lleva poco eh, posibilidad de contagiar. Pero sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez más, acuérdense que las manos no contagian. Las manos contagian cuando agarré las cosas con el virus y después me lo llevé a la boca, a la nariz o a los ojos. Entonces pueden perfectamente bien recibir lo que les estén trayendo de comida o de súper o lo que sea. Lo ideal es pagar con tarjeta de crédito de antemano para que no haya intercambio de dinero, y si no, pagar con el cambio exacto para que no tengan que manejar el cambio que les den de regreso, porque eso sí se hace muy complicado estar lavando el dinero, y el dinero sí llega, sí está bastante infectado, ¿no? Entonces, idealmente es eso. Si no, pues igual se lo pueden meter a la bolsa, no se apaniquen, ya consideren que sus manos ya están sucias, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a la casa. Bueno, pues va a haber que limpiar la manija de la puerta por donde entramos a la casa. No tocar a nadie, nada, llegar al lavadero, recortar las bolsas de papel, sacar la comida y la bolsa de papel tirarla a la basura. Idealmente en una bolsa de plástico cerrada, pero yo creo que eso es un poquito exageración. Ya que hice eso, me lavo las manos, ¿no? Entonces, tengo un segundo paquete interior que a lo mejor todavía puede tener algo, ¿no? Pero ya estoy reduciendo. Pero acuérdense, después de que ya manejé la bolsa externa, me lavo las manos. Ahí me puedo cambiar de ropa si realmente estuve fuera o así. No es necesariamente para tanto, pero ya después, si lo que venía en la bolsa de papel lo vienen sirviendo en otras recipientes de plástico, pues abran el recipiente de plástico, lo vacían en uno de sus platos de casa, tiran el recipiente de plástico. Entonces ya vamos desechando virus, ¿no? Oye, nos volvemos a lavar las manos y ya la comida no va a contagiar. O sea, no es, sobre todo si fue algo cocinado, no va a contagiar. Este virus se muere como a 60 grados centígrados. ¿Verdad? No hay el peligro. Potencialmente, si estamos pidiendo algo de comida fría, pudiera ser, pero la gente que prepara los alimentos ya están acostumbrados a seguir medidas higiénicas, ¿no? Entonces, no, realmente fuera de eso tampoco hay que entrar en pánico, ¿no? Pero sí hacerse esa idea, como que acordarse de las manos. Vamos a tener que estar muy conscientes todo el tiempo de las manos. Y eso es lo que pasa ahorita que mucha gente, a lo mejor que me está oyendo, ha estado recluida y pues dicen, ¿sabes qué? Pues ya vamos a empezar a trabajar. Pues, todo el tiempo estén viendo eso, todo el tiempo estén viendo dónde, cuándo están tocando algo que alguien más pudo tocar. Y está por ley que tiene que haber alcohol en todos lados. Las caretas, todo el mundo que atienda gente tiene que estar protegido por caretas o por mamparas. Eso ya es desde el 1 de junio. Entonces, realmente en ese sentido estamos bastante protegidos. Las caretas, porque eso no lo habíamos tocado tanto, la careta nos va a proteger de si alguien básicamente te estornuda en la cara, que no entre directo a los ojos brincándose las manos. Entonces, es poco las posibilidades, pero sí, sí hay. No sirve la careta sin cubrebocas, ¿no? Si no tengo cubrebocas, la careta sola no me está protegiendo de gran cosa, porque yo al inspirar, entonces todo el aire lo jalo, lo meto por los lados de la, de la careta. Eh, un tema muy importante, va a ser, pero ahí yo no veo yo no sé ni bien qué va a pasar en México, pero un tema bien importante es la cuestión de los niños. La, los niños
Pues parece ser. Uno, sabemos que se infectan menos. O sea, en general, la proporción de niños que se contagian y que dan síntomas es menor que la de la población en general. También les suele dar menos fuerte. También parece ser que los niños contagian menos a los demás, cosa que es chistosa porque en muchos otros gérmenes que estamos acostumbrados a ver, como el estreptococo, generalmente las familias en donde se encuentra estreptococo en casa son familias en donde hay niños, son los niños los que meten a los gérmenes. Y en este virus en particular hay algunos estudios que nos indican que no tanto, para que más bien parece ser alrededor, parece al revés. Pero, pero no quiere decir que no les dé y no quiere decir que no haya niños que se pongan graves y no quiere decir que, o sea, hay una serie de síndromos que están apareciendo, inflamatorios sistémicos que están dando particularmente en niños, entonces no es poca cosa. No sé bien cómo se van a manejar las escuelas, porque va a estar muy difícil que tengamos a los niños con cubrebocas, dependiendo de la edad, pero entonces lo que están haciendo otros países es escalonar los salones que salen a la escuela en lugares como Alemania, que ya abrieron, Corea del Sur, España. Nadie tiene la solución última, hay distintos esquemas. Y una de las cosas que sí seguramente va a suceder es que en el momento que haya un caso en una escuela se tenga que cerrar la escuela. Eso, por cierto, en los lineamientos de la Ciudad de México, eso es lo que está indicado para empresas que tengan algún caso en digamos, una tienda de abarrotes o una cosa así. Si aparece un caso, deben de cerrar, ¿no? Cosa que se me hizo, pues es cerrar 14 días. O sea, finalmente, en el momento que cerramos 14 días, ya sabemos de toda la gente que trabaja ahí quién se contagió. Y los demás que no se contagiaron ya no se contagiaron. Regresando a los que se contagian y no dan síntomas, tanto los que se contagian y no dan síntomas como los que se contagian y dan síntomas, parece que solo son verdaderamente contagiosos los primeros días, que después de unos 10 días, 15 días, ya es muy poco la posibilidad que tienen de contagiar. Entonces, de ahí esa estrategia. Si yo tengo un trabajador en mi local, de lo que sea, que se enferma, pues todo el mundo se tiene que ir a su casa 15 días para saber quién se infectó. Los que no se hayan infectado pueden regresar a trabajar. De ahí venía hay un esquema israelí que era de 4 días de trabajo, 10 de descanso, 4 de trabajo, 10 de descanso, que, que habían dicho que se iba a usar en la Ciudad de México, pero parece ser, yo creo que decidieron que era demasiado complicado, pero a mí se me hacía un esquema interesante porque justo, digamos, la idea era aumentar al máximo los horarios de trabajo durante 4 días. O sea, trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche todo el mundo, pero solo 4 días. Y después 10 días a tu casa. Si te infectas, daba tiempo de que empieces a dar síntomas, se supiera quién está infectado, avisas que tú estás infectado y se pueden rastrear los contactos. Una cosa bien importante va a ser rastrear los contactos. Entonces, alguna forma de rastrear contactos es con pruebas, pero dado este virus, pues, y dado que nosotros por X razón, oye, tenemos pruebas, pero solo básicamente quien las puede pagar, sino solo quien está ya como para hospitalizarse. Entonces, pero pues ahorita como están las cosas, cualquiera que le dé fiebre, dolor de cabeza y malestar general, tiene esto, hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, podemos nosotros estar rastreando nuestros contactos y todo el mundo, y pues necesitamos que la gente sea responsable y no salga a trabajar sintiéndose mal, ¿no? Ahora sí, y que los patrones sean responsables y no hagan a la gente ir a trabajar sintiéndose mal, porque eso sí sería lo peor que puede suceder. También un tema que me preguntaron es lo de mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas
no parecen estar en más peligro. Hubo un estudio muy grande en Inglaterra. Aquí tengo eh, unas notas, que aquí está. Fueron 427 mujeres embarazadas con SARS-CoV-2, con COVID-19 confirmado, entre el 1 de marzo y el 14 de abril pasados, ¿no? Entonces, eso les dio que eran 5 de cada 1000 mujeres que, que, que daban a luz, y alrededor de 1 del 10 requirió cuidados intensivos. Entonces, esto es el estudio más grande que ha habido en el mundo de embarazo y COVID-19. ¿No? Fue recolectado de 194 de todos los hospitales básicamente del Reino Unido. Entonces, la cuestión que se sabe de eso es que no les da más suerte. O sea, no hay, el hecho de estar embarazada no es un factor de riesgo, ¿no? Como sabemos que hay otros factores de riesgo como diabetes, presión alta, fumar, todo eso. No, el estar embarazada no es un factor de riesgo. La otra cosa es, hubieron pocos casos confirmados de transmisión de la mamá al bebé en el embarazo. O sea, parecería que que no se transmite inútero. Los bebés que dieron positivos ya no inmediatamente, sino después de nacer. No las pruebas que se hicieron al nacer, sino las que se hacían una semana después. Entonces, lo más probable es que los bebés se infectaron de su mamá ya después de nacer. Entonces, eso es muy bueno porque también nos da poco miedo de malformaciones congénitas por la infección, ¿no? Acuérdense que con el Zika, una de las primeras cosas que fue muy angustiante es que el Zika sí produce malformaciones congénitas muy severas. Aquí hasta el momento no se han reportado. Entonces, ni es particularmente agresivo para la mujer embarazada, ni es particularmente agresivo para el bebé en la matriz, ni al nacer. Entonces, en cuanto al embarazo, por lo pronto, las noticias son buenas. Ahora, insisto, es una enfermedad nueva, es un virus nuevo. O sea, en noviembre no sabía nada de él. Entonces, todo esto puede cambiar, los virus mutan, puede haber muchas cosas, pero bueno, finalmente no lo que hay ahorita es esto, ¿no? En cuanto a cómo me puedo proteger además de lo que ya estamos diciendo del cubrebocas y del lavado de manos y un poquito del distanciamiento social, la gente pregunta mucho sobre cómo mejorar nuestro sistema inmunológico. Eso es algo que constantemente oímos y que realmente no, desafortunadamente las cosas no funcionan así, ¿no? O sea, en general nuestro sistema inmunológico está es muy bueno, está muy fortalecido de por sí y eh, este, no hay una forma sencilla de mejorar nuestro sistema inmunológico con la cosa. Sí sabemos que ya van varios estudios que demuestran que gente con niveles bajos de vitamina D parecen tener enfermedades más severas, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que si tomo vitamina D no me va a dar. ¿No? Inclusive no quiere decir que si tomo vitamina D me va a dar menos fuerte. Quiere decir que si tengo deficiencia de vitamina D y me puede dar más fuerte, entonces puedo tomar suplementos de vitamina D y así asegurarnos de que no tengas deficiencia, y es un granito a favor definitivamente. Algo parecido se ha visto con el zinc, no tan firmes los datos, entonces
de tomar suplementos, vitamina D y zinc es lo que más o menos estamos reconociendo. La vitamina C siempre ha sido algo controversial en infecciones de vías aéreas, entonces, pues es algo como para tener eh, en consideración, pero no se vayan a creer que porque estén tomando suplementos no les va a dar, o no se vayan a comprar suplementos que cuesten una millonada porque les garanticen que es el esquema anti lo que sea, y sobre todo no le vayan a hacer caso a el dióxido de cloro, que hay un fraude ahí brutal de un tipo que se hace llamar doctor y no es médico, que, que, que apoya el ingerir dióxido de cloro. El dióxido de cloro es excelente para limpiar superficies, es el mismo dióxido de cloro que se usa para inclusive purificar el agua que bebemos y para las albercas y cosas así, pero a altas concentraciones es tóxico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos teniendo más preguntas. Que si existe una prueba para saber si ya tuviste el virus. Justo, ya. O sea, se retrasaron un poco porque hay dos tipos de pruebas. La prueba de PCR, que literalmente busca pedacitos de virus en tu garganta, ¿no? Lo que hace es amplificar el RNA y buscar si está presente. Entonces, esa te dice si estás infectado en ese momento o si estuviste recientemente infectado de tal forma que todavía estás expulsando virus enteros o pedacitos de virus, ¿no? Entonces, esa es la de PCR, esa es la primera que tuvimos, la que generalmente tarda pues 24 o 48 horas en dar resultados. La otra prueba que hay es de anticuerpos. Esta nos va a medir si nuestro cuerpo está generando anticuerpos contra el virus, que quiere decir que ya lo tuvo. Entonces, si yo tuve COVID-19 hace 2 meses y ahorita me hago una prueba de PCR, va a salir negativa, pero si me hago una prueba de anticuerpos, debe de salir positiva. Entonces, hay dos tipos de anticuerpos, el IgG y el IgM. El IgM se correlaciona más con una infección reciente y el IgG no. El IgG sube y se mantiene, ¿no? Digamos, y el IgM sube y baja más rápido. Entonces, no había pruebas porque daban muchos falsos positivos. Las pruebas de PCR, las que buscan el virus en la garganta, tienen ligeramente altos los falsos negativos. O sea, había gente que se le hacía la prueba y resultaba negativa y tenía todos los síntomas y luego hasta se le hace una tomografía y ya tiene la neumonía. O sea, sí fue, pero la prueba dio negativa, es un falso negativo. Las de anticuerpos tienen un poquito más de problema de falsos positivos, que es hasta cierto punto más grave, porque si yo me quedo confiado de que ya me dio, pues a lo mejor me cuido menos, ¿no? Entonces esas se frenaron mucho tiempo. Hace el 18 de mayo la COFEPRIS dio de alta 3 y antier, dieron de alta otras 4. Entonces ya hay 7 distintas marcas que se pueden usar y que las empezarán a usar los laboratorios que a eso se dedican. Entonces esa es la que vamos a saber que se puede hacer para saber si alguna vez ya lo tuviste. Guantes. Qué bueno que me preguntan aquí de los guantes, porque sí es otro detalle que sí es bien, que es bien importante y que lo recomienda la Ciudad de México también cuando habla de la ecobici, de los scooters y todo eso que son cosas compartidas, ¿no? Entre nosotros. Sí es una buena idea usar guantes. Pueden ser guantes desechables. Inclusive es lo que dicen, lo que están pidiéndole a los Uber y taxistas es que se cambien los guantes entre cada pasajero, cosa que yo creo que el problema más que nada es la manipulación del dinero ahí, ¿no? Cuando estamos hablando de los guantes, porque el conductor solo está agarrando su volante y sus cosas, no lo va a transmitir así, pero en el manejo del dinero sí es importante.
cuando estamos hablando, un detalle bien importante, si yo voy al súper, agarro mi carrito, lo mejor que podemos hacer para ir al súper es llevar nuestro alcohol y limpiar bien el carrito, todas las partes que pueda hacer que queramos agarrar. Pero si lo agarramos con guantes, tenemos también un margen de protección mayor. Yo creo que va a ser bueno que nos acostumbremos a salir con guantes a la calle, no necesariamente desechables, puede ser de tela y que los podamos reutilizar, lavar, llegar a la casa, quitarlos, lavarlos. O sea, si llegas a la casa y los metes en un balde de agua con jabón, ya con eso, no necesitas ser a alta temperatura en la lavadora o cosas así. Alguien me está preguntando que por qué si es un virus mortal lo atacas con jabón. Realmente son dos cosas. Pero el punto es que este virus en particular se deshace en la presencia de jabón. Luego, otra vez salen lo de las gárgaras de jengibre y de vaporizaciones y todo eso. No sirve de nada. No crean que sirve de nada. El virus, cuando entra, vamos a suponer que yo estuve platicando sin cubrebocas con alguien que resulta que está infectado. El virus ya entró a mis pulmones. En cuanto entra a mis pulmones, se mete a las células. Ya ahí me puedo inundar de vaporizaciones que quieras, ya no le llegan al virus. El virus se va a empezar a introducir dentro de la célula respiratoria y se va a empezar a reproducir ahí. Entonces, nada que afecte la superficie de lo que estoy respirando, ya mi superficie interior sirve de nada. ¿No? Ni lavados con cloro, ni nada, nada. No funcionan así las cosas, no sirven absolutamente de nada. Las recomendaciones para acudir al supermercado creo que ya las cubrimos. ¿Qué grado de exactitud tienen las pruebas esas que hablábamos? No tengo yo el porcentaje. Es un estudio que hizo la COFEPRIS con el Instituto Nacional de la Nutrición y el Tecnológico de Monterrey. No sé bien qué resultados arrojaron, pero suficientemente altos como para que las liberen para uso común. Debe de ser alrededor del 90%. Otra pregunta, que si se crea inmunidad permanente después de haber sido infectado una vez. No sabemos 100% todavía. Los estudios que se han... Es que la inmunidad permanente depende de que nuestro cuerpo guarde las instrucciones, como quien dice. Y eso se guardan en unas células que se llaman células T. Entonces, sí sabemos que de entrada producimos inmunoglobulinas. El 100% de la gente infectada ha producido inmunoglobulinas, pero se guardarán esas instrucciones para el futuro. ¿Cuánto tiempo las guardaremos? O sea, digo, es una forma muy simplista de ver esto. Hay muchas otras cosas, ¿no? Que eso inclusive podríamos hacer uno, yo creo que vamos a hacer uno hablando de la inmunidad, pues de cuáles son las dificultades de hacer una vacuna y en dónde van los esfuerzos de hacer una vacuna y qué quiere decir eso con respecto a la inmunidad. Pero bueno, dicho esto que todavía no estamos 100% seguros, parece ser que sí. O sea, en realidad, en el término de inmunidad y de vacunas, casi que cada vez que sale una nueva noticia, en general ha sido buena, unas no tan buenas como otras, pero en general han sido buenas. Entonces, sí puede ser, sí es probable que esto se comporte más como el sarampión, que ya que te dio no te vuelve a dar, ¿no? Y que se pueda hacer una vacuna eficaz. ¿Qué grado de esto ya? Algunas sugerencias para la impartición de terapia de lenguaje de los niños que están en terapia de lenguaje, pues por teleterapia, por telepráctica, porque aunque ya dijimos, o sea, los niños no parecen transmitirlo tanto, pero yo creo que como están las cosas ahorita que estamos además todavía en fase roja, telepráctica y conforme ya vayamos saliendo de esta, pues podamos empezar a abrir ese tipo de cosas.
Sí parece ser que ya está bajando y sí, felicidades a todos porque quiere decir que logramos sobreponer esta ola por lo menos sin sobresaturar la capacidad hospitalaria de la Ciudad de México, que no es poca cosa. Pero digo parece, todavía yo veo los números, todavía no estoy 100% seguro. Me dicen que los guantes fomentan la contaminación cruzada y dan una falsa sensación de seguridad, a menos que eso sea técnica adecuada que la gente no conoce. Sí, sí es cierto. O sea, sí, también se usa eso para hablar en contra del uso de cubrebocas. Pero no estamos hablando de una persona que está atendiendo a distintas gentes. Estamos hablando solo de la protección a sí mismo. Entonces el argumento de contaminación cruzada no es válido. Y si yo lo que estoy haciendo, aunque no tenga la técnica de cómo quitarme bien los guantes, me los quito, los meto en un balde de agua con jabón y me voy y me lavo las manos, no tuvimos problema, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado de no sentirse Superman por usar esto. Que si ya están a las ventas las pruebas de anticuerpo, ya eh, este, no sé, no les podría decir qué laboratorio ya lo está haciendo. Sé de pruebas que están a la venta y no sé si están. Yo sí sé que el mercado se inundó de pruebas, no todas son las que están avaladas por la COFEPRIS y yo no confiaría en una que no ha sido avalada independientemente porque hay mucha mercancía chatarra de todos tipos en el mundo. Entonces, ahí pues váyanse a los laboratorios que tienen prestigio. Me preguntan cada cuánto está mutando el virus. El punto no es cada cuánto muta, los virus mutan todo el tiempo, pero este no está mutando en las proteínas más importantes que permiten a nuestro cuerpo identificarlo. Entonces eso no está mutando mucho, no es como no es como el virus de la influenza ni como el virus del SIDA. Entonces eso es bueno. Las pruebas detectan sí, las pruebas detectan el virus actual y pueden detectar muchas mutaciones. Me preguntan cómo puede afectar el virus a las personas con implante coclear. Este virus sí sabemos que ataca el sistema nervioso de distintas maneras, por eso hay gente que ha perdido el olfato, por eso hay distintas manifestaciones y de principios de la década antepasada, o sea, de 2003, 2004, con el virus este es el SARS-CoV-2, porque ya hubo el SARS-CoV-1 y ese virus sí se encontró en donde buscaba en el cuerpo y este más o menos parece lo mismo. Entonces, potencialmente pudiera infectar el nervio de la audición y hacer que la persona pudiera dejar de funcionar su implante coclear, pudiera ser. No es algo que se haya visto no hay ningún caso comprobado que yo sepa y pues fuera de eso no hay ningún problema con un implante coclear. Que si sirve inyectarse inmunoglobulinas para subir las defensas, no, realmente no. ¿Los purificadores de aire sirven de algo para espacios cerrados? A lo mejor no, el virus en sí es demasiado pequeño como para que lo agarren los purificadores normales de aire, ¿no? Eso tendría que investigar exactamente, depende del purificador, de qué tamaño sea. Yo no confiaría mucho en eso. Y si el filtro no está bien limpio y bien cambiado, entonces puede ser hasta peor. Luego, el porcentaje mínimo de alcohol en un gel desinfectante debe ser 70% para matar el virus. En realidad debe ser máximo. O sea, no se usa alcohol al 95%. El alcohol requiere de cierta cantidad de agua para que funcione. Entonces, por eso se usa alcohol al 70%. No debe ser al 90%, no, es al 70% lo que se debe usar. ¿El virus permanece en la ropa o los zapatos? Pues sí, puede ser un poco, pero de la ropa es probable que en 24 horas se vaya. En los zapatos igual. Al regresar de la calle, si quieren poner una jerga con un poco de cloro, es más que suficiente. Si no, llegar, quitarse los zapatos y guardarlos, yo creo que es suficiente. Cambiarse de ropa, yo sí llego a casa y me cambio de ropa, pero es probablemente una exageración, pero
pues más vale. Y sí, digamos que es llegar, cambiarse de ropa, lavarse las manos. O sea, en realidad es, yo llego, me echo gel, me cambio de ropa, me lavo las manos. Esa es la rutina. Y pues, ¿cómo es nuestra reintegración a la vida diaria? Pues es eso lo que hemos estado hablando. O sea, tenemos que meter esto a nuestra vida diaria. O sea, como que cuidar nuestras manos, cuidar dónde estamos, usar cubrebocas, usar bien el cubrebocas, cubriéndonos bien, bastante hermético, exigir que los demás usen cubrebocas y tratar de estar separados de otras gentes lo más posible. Y yo no estoy, aquí ha habido quien dice, no, pues ya ni modo que todo el mundo salga y que se enferme quien se tenga que enfermar. Muchos evidentemente movidos por sus intereses económicos puramente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que está muy bien que se tomen medidas, o sea, por ejemplo, estamos que en la Ciudad de México por lo menos el cubrebocas es obligatorio. Todos las gentes que tienen atención al público, mamparas o caretas para gente que los protege. O sea, hay medidas, alcohol por todos lados. O sea, sí tenemos que regresar a trabajar, sí tenemos que volver a vivir una vida, sí vamos a tener que aprender a vivir con un peligro constante alrededor de nosotros, pero sí, yo creo que se puede con un riesgo razonable siempre y cuando lo tengamos muy, muy presente. Se queda el virus en el pelo, barba, bigote y eso, pues justo por eso, o uno de los lineamientos que está poniendo la Ciudad de México es no bigotes, no barbas y pelo corto ¿cómo se dice? O recogido, ¿no? Porque sí se puede quedar en el pelo. Las mascotas, pues sí, perros. El virus no parece reproducirse en perros, sí en gatos, pero que yo sepa, no ha habido ningún caso de un contagio que parezca ser por gato, aunque pues sí, no se descarta por completo. Sí se sabe que el virus sí se reproduce en gatos, no en perros. El gel es antibacterial. Sí, el gel antibacterial. Los meseros pueden usar cubrebocas y careta, sí, los meseros tienen que usar. Están los lineamientos, búsquenlo, está muy claro para bueno, todavía no tanto para meseros, no habla específicamente de meseros, pero sí habla de lugares de venta de comida. Pero sí, cualquier persona que esté en contacto con el público debe de usar careta y cubrebocas. Y pues guantes, yo creo que no. Pero ahí sí lo que decían, la contaminación cruzada. Si yo tengo el mismo guante de que atiendo a una persona, a otra persona, a otra persona, mi guante lo va a transmitir también, ¿no? Entonces ahí es mejor que se estén lavando las manos y no pensar que el guante lo va a cuidar. El uso de gogles es un exceso. Pues sí puede ser un exceso, dependiendo de qué situación estamos, ¿no? No estamos en peligro, no necesitamos salir con careta o gogles a caminar en la calle. En transporte público, pues a lo mejor y no está de más. Si se tienen, no, pues bueno, son 6:15 ya casi. Justo como empezamos un poquito tarde, ya llevamos la hora exacta. Y ya no hay más preguntas, creo que lo podemos dejar. Sí, por favor envíennos sus preguntas que quieran que respondamos a preguntando@imon.com.mx. Esto va a quedar en YouTube, en nuestra página de YouTube, para si lo quieren difundir. Y la próxima semana ya tenemos programada a Ana María Selhuber. A ver, ¿cómo mantener el equilibrio psicoemocional en tiempos del COVID? No, lo va a hacer, ella es psicoanalista, pero nos va a dar ejercicios, nos va a dar cosas prácticas para reducir para, como ella dice, para mantener el equilibrio psicoemocional. Entonces espero que les interese el tema y que nos veamos aquí en una semana. Muchas gracias a todos.